Buenas tardes, Dios le bendiga. Quien le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera en una tarde preciosa, espectacular, bien calurosa, aquí en Puerto Rico, bien calurosa, pero con mi tacita de café, que como buen puertorriqueño no falta en la mesa y en la casa, en el hogar puertorriqueño. Y como siempre digo en mis videos, las cosas asombrosas solo sucede cuando das un paso de fe. Te invito a que des un paso de fe en Cristo y por Cristo. Bien, comencemos. Hoy quiero hablar un tema bien interesante acerca de un hombre amigo de Jesús. Su nombre era Lázaro. Y le puse por título, Lázaro, ven fuera. Así que comencemos. Quiero que enciendan sus Biblias, los que las tienen en sistema electrónico o los que como yo, pues tenemos la Biblia en físico. Y vayamos al libro de Juan, en el capítulo 11 de Juan, que relata la vida de Lázaro, Marta y María, pero basándonos en el verso 43 y 44. Dice la escritura: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Dios añada bendición a su santa, bendita y poderosa palabra. Todos conocemos la historia de Lázaro, o por lo menos la inmensa mayoría de los que pueden accesar este video. Pero para los que no lo conocen, pueden ir en el libro de Juan, en el capítulo 11, a partir del verso 1, y verán la historia de este hombre llamado Lázaro, amigo de Jesús, hermano de Marta y María. María, la que ungió los pies de Jesús con perfume. Por lo que Jesús conocía bien esta familia. De hecho, la historia relata que Jesús amaba a Lázaro, como lo dice el verso 3. Sin embargo, Lázaro se enferma. Enfermó Lázaro. No dice de que se enfermó. Solamente dice que Lázaro enfermó gravemente o que enfermó. Así que a Jesús le llega la noticia y en vez de salir corriendo para donde Lázaro, como una reacción humana, se queda 2 días más en el lugar donde estaba. No solo eso, también le dice a sus discípulos que iban para Judea. Para Judea. ¿Qué habrían pensado sus discípulos respecto a esa decisión que tomó Jesús, sabiendo que Jesús amaba a Lázaro? ¿Qué hubiésemos pensado nosotros si Jesús no hubiese dicho eso, conociendo que Jesús era amigo de Lázaro y que amaba a Lázaro? Y para añadir, le dice a Lázaro, le dice a los discípulos que Lázaro estaba dormido y que tenía que ir a despertarlo. Aquí es donde en muchas ocasiones creemos que Dios va a darnos el milagro por el cual estamos orando o que hemos estado orando por mucho tiempo. Sus discípulos pensaron que Jesús obraría un milagro de sanidad y como él sabía sus pensamientos, entonces les aclara sus pensamientos y les dice a los discípulos, oigan, Lázaro ha muerto. La realidad no sé si los dejó más confundidos, pero encima de lo que le dice, cosa que jamás ellos hubieran esperado, esa contestación, le añade un comentario que tal vez para algunos podía sonarle como un tono burlón o sin algún sentimiento, ¿verdad? Pero nada más lejos de la realidad. Jesús era un hombre con mucha compasión. Sin embargo, Jesús les dice, y me alegro por ustedes.
Jesús y sus discípulos estaban probablemente o aproximadamente a una milla de Betania, relativamente cerca, pero seguramente una distancia que tal vez usted y yo pues optaríamos por caminar, y mucho menos con este sol y este calor que pica, que quema, aunque también allí pudiera estar ese sol picante y que quemaba, pero probablemente por lo menos yo no hubiese caminado una milla bajo ese sol. Pero Jesús y sus discípulos llegaron. Como es de esperarse, la reacción de alguien que sabe que cuando algo o alguien es vital para alguna situación o alguna cosa, Marta le reclama a Jesús el por qué se tardó tanto en llegar a donde Lázaro y donde ella, que estaba enfermo. No era para menos, ya hacía 4 días que Lázaro había muerto. Marta tenía fe en Jesús, sí, fe en que lo podía sanar, en que lo podía haber sanado. Es más, aún en su ignorancia, le reconoce que Dios le concedía lo que él pidiera. Pero cuando Jesús le confirma su comentario con un Él lo resucitará, no le creyó. O sea, Él resucitará. Jesús le dice a María, a Marta, tranquila Marta, Lázaro resucitará. Marta no le creyó. Tal vez a nosotros también nos hubiese pasado. Cuando nos dicen, esta situación se va a terminar, va a mejorar, y nosotros, y no creemos. Verso 24 dice, Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Puedo continuar con este relato, que por cierto es muy interesante, pero quiero saltar unos versos hasta llegar a los versos que leímos. El verso 43 y 44. Lázaro, ven fuera. Más allá del milagro que pudiéramos esperar de parte de Dios en nuestras vidas, o más allá de un milagro ante cualquier cuadro, sea clínico, sea económico, o sea de índole conyugal, familiar o social, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que el que pensemos nosotros tener. Cuando leemos en el libro de Isaías capítulo 55, en el verso 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. También en Jeremías 29, en el verso 11, también hace mención de una expresión igual a la que acabamos de leer. Dice Jehová en voz de Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sabía Jesús la condición de Lázaro? Sí o sí. Sí, él sabía la condición de Lázaro. ¿Sabe Dios lo que esperamos de él según nosotros? ¿Sabe nuestra condición o situación? ¿Sabe lo que realmente necesitamos? La respuesta, por supuesto que sí. Eso es un sí o sí. En Mateo capítulo 6, del verso 25 al 30, el Señor nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales mucho más
vosotros que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios así la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Wow, esto me acuerda, yo tengo un pequeñito espacio de grama al frente de la casa, y cuando se crece entre la hierba y la grama, crece una espiguita larga con una flor amarilla, pero un amarillo casi tirando a mostaza, pero preciosa. Y yo digo, wow, aún mira cómo esa hierba tiene una flor tan hermosa, pero preciosa, preciosa, preciosa. Y eso mismo es lo que dice el Señor aquí en Mateo capítulo 6. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, y Dios la viste así, ¿ah? ¿Cómo no hará a nosotros más que a esta hierba del campo? Y nos dice, hombres de poca fe. Jesús quería hacerle entender que por encima de sus peticiones de sanidad, Él tenía algo muchísimo, pero muchísimo más grande y más alto que sus expectativas. Iglesia, Dios tiene algo mucho, mucho, mucho más grande y más alto que nuestras expectativas. Les dijo, hombres de poca fe. El grano de mostaza es considerado el más pequeño de los granos, y nuestra fe es comparada con esa semilla. En ocasiones oramos tal vez con una retórica espectacular, impresionante, impactante al oído humano, sin pretender ofender a nadie. El que sepa orar así, gloria a Dios. A esto le aplicamos el toque de sentimiento, que tampoco está mal porque somos humanos y nuestra humanidad nos caracteriza por ese sentimiento ante todo lo demás creado. Y ahí nos vemos orando, pero realmente, ¿qué mueve a Dios? ¿Qué mueve a Dios? Yo sé lo que me van a decir. Yo también lo he dicho. En los Salmos dice, a un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia jamás. Muy cierto, pero que muy cierto esa contestación, porque es bíblica. Ahora sigo haciendo la pregunta, ¿qué mueve a Dios? ¿Los sentimientos que podamos mostrar o el carácter de Cristo que está en nosotros? Recordemos que Dios jamás, jamás de los jamases podrá ser burlado, ni por sentimientos, ni por estatus social, ni por estatus religioso. Jamás, ni por conducta. Él sabe cuál es nuestro carácter. Así que veamos pues los versos 41 y 42 del libro de Juan. En el capítulo 11, fíjense que Jesús dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. ¡Wow! ¡Qué clase de oración! Cuando Dios ve el carácter de su Hijo Jesucristo reflejado en nuestras vidas, entonces más que lo que esperamos ver, ocurre lo que Él tiene reservado para nosotros. Mira cómo dice el Salmo 37, versos 4 y 5, un salmo preciosísimo, iglesia. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová
tu camino y confía en Él, y Él hará. Aleluya. Hay muchísimos versos tocantes al tema de nuestras peticiones en oración, pero son muchos. Mira, Juan capítulo 15, verso 7, cuando dice, si permanecéis en mí, pedid y os será hecho. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 29:13, y me buscaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Isaías 66, verso 24, y antes que clamen, yo responderé, dice Jehová. Aleluya. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Ahora quiero preguntarles, ¿cuál era la voluntad del Padre? ¿Que se sanara Lázaro o que resucitara? Veamos bien, versos 41 y 42. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre, siempre, siempre me oyes. Así que, ¿cuál era la voluntad del Padre? Que resucitara a Lázaro. ¿Cómo podemos dar fe de esto? En Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Mira, y esto lo tenemos que atar a Mateo capítulo 7, verso 7, cuando dice Jesús, pedid y se os dará. Ahora, el pedid y se os dará, átalo con Primera de Juan 5, 14, porque una cosa no se puede desconectar de la otra. Mira lo que dice Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora bien, recapitulemos entonces. Jesús recibe la noticia de que su amigo, al que él amaba, Lázaro, estaba enfermo. Jesús retrasa 2 días más su encuentro con Lázaro. Llegó al 4.º día de estar muerto Lázaro. Jesús les revela a sus discípulos que Lázaro estaba muerto, así que él sabía lo de Lázaro. Aunque primero le había dicho que esa enfermedad no era para muerte, qué ironía, sino para la gloria de Dios y que el Hijo sería glorificado por ella. Jesús manda a quitar la piedra que encerraba al muerto. Jesús solo le da las gracias al Padre porque lo había escuchado. Lo había escuchado decir, Señor, gracias porque yo sé que tú me escuchas. Y aquí viene lo bueno. Jesús obra el milagro de resurrección. Hasta aquí vamos bien. Lo imposible, iglesia, lo imposible lo hace Dios. Pero ¿sabes qué? Lo posible nos toca a ti y a mí realizarlo. Tú le pides a Dios por un milagro. Llámalo finanza, un milagro de salud, un milagro de restauración en la relación conyugal o relación de familia, lo que sea. Dios va a resucitar lo muerto, iglesia. Dios va a resucitar lo muerto. Dios le va a dar vida, pero conforme a su voluntad, no a la de nosotros. Conforme a su tiempo, no al de nosotros. Y cuando Dios resucite lo muerto, iglesia, y resucite aún hasta lo que está hediendo, podrido, nos toca a nosotros. Aleluya. Aleluya. Iglesia, cuando Dios resucita lo muerto, lo que está hasta podrido, lo que tú y yo a veces pensamos que no va a resultar, ahí, cuando Él lo resucite, nos toca a nosotros desatarlo para que se mueva con libertad. Alabado sea el Señor. Con la libertad con la que Cristo
los hace libre. Con la libertad con la que Cristo lo hace libre a él que está muerto y podrido. Con la libertad con lo que Cristo hace libre en la relación familiar, en la relación conyugal, en nuestras finanzas, en lo que sea, en nuestra salud. Iglesia, con la que Cristo nos hace libre, con esa libertad es la que Él quiere que nosotros nos movamos cuando el milagro de Dios resulte en favor tuyo y en favor de los tuyos. Aleluya. Si pedimos por libertad financiera, o escucha bien, si pedimos por libertad financiera y Dios resucita nuestra finanza, no es para despilfarrarla, no es para malgastarla, no es para hacerla añico, es para bendición a otros, para bendición tuya, de los tuyos, de tu familia y para bendición de otros. Hay que ser un buen mayordomo de lo que Dios nos pone en nuestras manos, iglesia. En un video que tengo acerca de la mayordomía cristiana, señorío de Cristo, el primer punto que yo toco es: tenemos que darnos a nosotros primero. O sea, primero lo primero, darnos a nosotros, como las iglesias en Macedonia, unas iglesias que no podían nada porque no tenían recursos. Sin embargo, lo primero que hicieron fue darse a Dios primero y luego dieron desmedidamente. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, si pedimos un milagro por sanidad y Dios hace el milagro, no es para descansar de que recibimos el milagro y descuidemos nuestra salud luego. Nuestro cuerpo, iglesia, es templo del Espíritu Santo y como tal hay que tratarlo, iglesia. Yo veo mucha iglesia que trata el cuerpo, su cuerpo, como si fuera un muñeco de trapo, comiendo tanta porquería, alimentándose ¿de qué? Y te dice Saúl, pero no venga ahora con el asunto de la comida. Sí, en la Biblia, en la Escritura, el Señor nos muestra qué cosas nos hace bien y qué cosas nos hace mal. Pero nosotros nos hacemos de oídos sordos y simplemente seguimos, mira, idolatrando la comida, comiendo. Sí, comiendo todo el tiempo, comiendo. Muchos parecen vacas mascando todo el tiempo, todo el día. Dejen la glotonería. Dejen la glotonería. Los tiempos son cortos. Y el Señor dijo que dejemos la glotonería y los afanes de esta vida. Voy a seguir porque ese no es el tema. Si pedimos que Dios restaure cualquier relación, cuídala, abónala, riégale agua y permite que florezca. Aleluya. Pero sobre todo, iglesia, jamás permitas que tu relación con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, jamás permita que la relación con nuestro Dios se nos muera. Salmo 55:17 nos dice: tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Salmo 116, verso 1 y 2. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos mis días. Iglesia, termino con esto. Si en lo profundo de tu corazón, en lo profundo de ti, me voy a incluir, si en lo profundo de nosotros, de nuestro corazón, entendemos que todavía existe algo que aún no le hemos dado la oportunidad a Dios que obre y que le dé vida, que resucite eso que está muerto,
que haya ese milagro de resurrección, te invito ahora para que me acompañes en el momento que lo tengas puesto el video, a que hagas esta oración al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, y le permitas que su voluntad resucite en tu corazón. ¿Cuál oración, Saúl? ¿Una oración que te vino a la mente? No, amado. Vayamos a la Escritura, que ahí está todo. Salmo 139, versos 23 y 24. Dilo y repítelo una y otra vez todos los días. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Iglesia, el tiempo es corto. Lo diré una y otra vez, y en cada grabación no me cansaré de decirlo. El tiempo se está acabando, el tiempo es corto. Y mientras existan estos métodos, estos medios de comunicación para poder proclamar la palabra de Dios y decirle al mundo que Cristo viene pronto, y a la iglesia que si oyes hoy su voz no endurezcas tu corazón, que Él está a la puerta y llama. Que si alguno de la iglesia, si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entrará y cenará contigo y tú con Él, antes que llegue la medianoche, porque la medianoche es cuando más oscuro se encuentra en la noche. En otras palabras, es cuando más densa están las tinieblas. Pero nosotros no somos de las tinieblas, iglesia. Nosotros somos del día. Vela y ora en todo tiempo, no sea que te halle luego y te suceda como al ladrón en la noche. Despierta, iglesia, Cristo viene pronto. Maranata. Y a ti, querido amigo, termino diciéndote, Hechos capítulo 17, versos 30 y 31. ¿Qué dice en Hechos 17? Que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia por aquel a quien designó con haberle levantado entre los muertos, dando fe a todos. ¿Quién es ese? Jesucristo. Cuando tú, de corazón contrito y humillado, que no desprecia a Dios jamás, vas ante el Padre arrepentido por haber vivido una vida a espaldas de Dios, eso va a provocar en ti un fruto de labios que confiese su nombre, como dice en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que te estoy hablando, querido amigo y amiga. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, amigo, con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Te encarezco delante del Señor, que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan buenas tardes. Que el Señor les bendiga y añada gracia sobre gracia. Amén.